El proceso de ocupación fabril, las largas jornadas de horarios laborales, la escasez de los artículos de consumo popular y la intervención del gobierno, que es casi nula, generarán una crisis estatal en Italia, y la burguesía a partir de ella deja de depositar su confianza. Para las clases dominantes se impone una reorganización de Estado que será finalmente llevado adelante por el fascismo. En la etapa de ocupaciones fabriles, el fascismo aún posee una política débil, la cual agrupaba sectores empobrecidos en la pequeña burguesía urbana y excombatientes de la Primera Guerra Mundial. Pero la crisis de representatividad de los partidos políticos con respecto a las distintas fracciones de la clase dominante lo convertirán rápidamente en una alternativa para ellas. Surgimiento del fascismo. El fascismo va a ser un movimiento político italiano, el cual es constituido por iniciativa de Benito Mussolini en el año 1919 y el cual va a estar basado en la dictadura de partido único con una exaltación nacionalista y corporativista. Su término se aplica a todo el sistema político que se caracteriza por un rechazo del socialismo y del igualitarismo democrático. De cierta manera, los aspectos de la vida política, económica y social se encuentran reglamentados bajo la autoridad de un Estado jerarquizado y centralizado. Además, hay que decir que el fascismo, el régimen fascista, posee el monopolio sobre los medios de expresión. En uno de los autores que habíamos visto, que era Gentile, sostiene que el fascismo es el primer partido que conquistó el poder en una democracia liberal europea con la intención de destruirlas y afirmar el primado de la política sobre cualquier otro aspecto individual y colectivo. Por otro lado, también es el primer movimiento político que llevó al poder el pensamiento mítico, viéndolo como una expresión política de las masas y fundamento moral para la organización, creencia y símbolos de una religión política. De cierta manera, el fascismo fue consciente de la importancia del mito, de la política de las masas. Frente al fascismo van a surgir diversas versiones, dependiendo del revestimiento que se le dé al Estado, como por ejemplo en la Alemania de Hitler, el racismo pro-ario y el antisemitismo van a ocupar un lugar considerable. Por otro lado, en la España de Franco está inducida a desarrollar el espíritu corporativista. Pese a esto, el régimen fascista se basa siempre en la clase media y pequeños burguesas, en primera instancia, obviamente, en primer lugar, se presentó como algo revolucionario, el cual favorecía a los extractos sociales víctimas de la explotación, pero que después se va reforzando mediante el aparato militar y seguirá subsistiendo por el gran capital. Frente a este trasfondo de crisis de inestabilidad marcados por los procesos de ocupaciones fabriles y la no participación o casi nula por parte del gobierno, el fascismo va a hacer la aparición en las elecciones de 1921, obteniendo 30 diputados. Pese a parecer poco, comienza a evidenciarse una leve representación, pero aún el socialismo continuará primando lo que es en la esfera política. Creación de los fascios. Para el año 1919, Mussolini lo que va a hacer es transformar a los fascios de acción revolucionaria en fascios italianos de combate, a los cuales lo va a denominar camisas negras. Para un comienzo, los fascistas tendrán unos inicios difíciles, ya que van a tener que hacerle frente a la competencia que le hacía D'Annunzio. En primera instancia van a ser derrotados en 1919, pero bueno, como ya dije, en 1921 volverá nuevamente a hacer su aparición, que pese a perder van a conseguir diputados, y es allí cuando Mussolini es elegido en Milán. Ya para el año 1921 también se crea el Partido Nacional Fascista, el cual va a decidir el abandono del pacto de pacificación que tenía por objetivo dar fin a las luchas y dejar el camino abierto a una colaboración con Gigliotti.
En este contexto, el partido fascista comenzará nuevamente con los ataques a la izquierda y a la alianza con el Gran Capital. Se saldó con la renuncia de las nacionalidades previstas en 1919. A partir de la crisis se dejará vía libre para la toma de poder por parte de los fascistas. Los camisas negras comenzarán a desbaratar de cierta manera las huelgas desencadenadas por los sindicatos, los cuales se encontraban agrupados en el seno de lo que se denominaba Alianza del Trabajo, el cual agrupaba a los trabajadores socialistas, comunistas y populares, los cuales intentaban defender de alguna manera las conquistas antes realizadas. Los mismos querrán realizar diferentes huelgas generales, pero van a ser aplastadas por los fascistas. Es así que en este contexto Mussolini, alentado por los éxitos, va a anunciar en Nápoles una marcha sobre Roma, en el cual lanzará un ultimátum al presidente del Consejo, y en este contexto Víctor Manuel III ofreció el poder a Mussolini y a los camisas negras, los cuales van a realizar una entrada triunfal sobre Roma. Mussolini va a conservar el antiguo régimen y forma un gobierno compuesto solo por 4 fascistas. Es así como puede verse una evolución gradual y lenta de lo que sería el Estado totalitario. Por otro lado, Mussolini va a hacer otorgar plenos poderes por parte de la Cámara, y en el año 1923 transforma a los camisas negras en milicias voluntarias para la seguridad del Estado, oficializándolos de alguna manera en su función de policía paralela. En este contexto, el socialista Matteotti comenzará a denunciar las trampas y violencias por parte del fascismo, lo que provocará su muerte en el año 1924. En 1925, un poco más asentado el régimen fascista, Mussolini lo que va a hacer es reconocer el asesinato del socialista. Pero el régimen se consolida más aún en el año 1926 con la disolución de los partidos políticos que dan origen al régimen del partido único. Y a partir de ese momento el gobierno estará solo compuesto por fascistas. El fascismo se divide en 2 periodos, desde 1922 a 1928, el cual se denomina fascismo plebeyo, donde predominó la pequeña burguesía, y el segundo de 1928 a 1945, caracterizado por un giro al capital monopolista. El primer periodo del partido fascista domina las ramas del aparato represivo del Estado, y el segundo es contrariamente, o sea, es el aparato del Estado el que subordina al partido fascista. Es así como llegamos a la organización del Estado fascista. Ya para aquellos años el rey Víctor Manuel III solo tenía la función secundaria del registro de las decisiones del duché, el cual elegía a los ministros. De cierta manera, los senadores nombrados por el monarca no tenían ningún poder, y las cámaras de los diputados estaban bajo la dependencia fascista, el cual ya había prohibido los partidos políticos. La misma cámara va a ser suprimida en el año 1939 y sustituida por una cámara de faccios y corporaciones fascistas. En cuanto a la administración local, unos poderes de Estado y unos órganos consultivos nombrados por el gobierno sustituirán a la antigua administración. El partido fascista se encargará de la propaganda y del mantenimiento del orden por medio de la milicia. Por otro lado, mediante la ley Rocco del año 1926, los sindicatos fascistas se encargaban de solventar los conflictos laborales. Por otra parte, Mussolini lanzará una política natalista, limitará la inmigración y organizará lo que sería el ocio de los trabajadores y el control de la prensa. Por otro lado, respecto a la organización con la Iglesia, Mussolini estaba deseoso de conciliarse con la opinión católica, y es así que a través de los acuerdos de Letrán, los cuales eran una serie de acuerdos familiares que estaban activos, se declara la independencia política de la Santa Sede del Reino de Italia como Estado soberano, así como en el restablecimiento pleno de las relaciones entre los representantes de la Iglesia y la Iglesia
representantes de Italia y de la Iglesia Católica. Por último, en cuanto a lo económico, después de la primera fase se orientaron hacia lo que sería la autarquía, por razones de prestigio y de la independencia nacional. Posteriormente se lanzarán grandes realizaciones revalorizando las llanuras pontinas y la industrialización acelerada. Sin embargo, la vida de los trabajadores no progresó. Tuvieron que soportar la crisis de 1929 y solamente se mejorará un poco la situación en 1934 con lo que sería la producción de las armas. Así llegamos al fin del fascismo. El fin del fascismo está marcado también por la expansión ultramar, colonizando Libia, conquistando Etiopía y ayudando militarmente a la dictadura de Franco. De este modo, ciertamente desemboca en lo que es la Segunda Guerra Mundial, uniéndose al nacionalsocialismo alemán de Hitler a través del Pacto de Acero de 1939. Ya para 1940 Italia va a entrar a la guerra junto a Alemania, por lo cual va a provocar un malestar en el Partido Comunista, acusándolo al fascismo de vender el pueblo al imperialismo alemán. Esto de cierta manera generará la impopularidad del régimen, sumado a las derrotas provocará su hundimiento, a lo que posteriormente los ministros del Gran Consejo fascistas van a pedirle a Mussolini que haga entrega de los poderes al rey, y así posteriormente lo que van a hacer es detenerlo. Pero van a ser liberados por los alemanes, y bajo la protección de Hitler, Mussolini lo que quiere hacer es defender el régimen fascista, pero los complots se habían expandido por toda Italia, y además sumado a esto estaba lo que era el hundimiento del Wehrmacht, lo que van a provocar su fin. Al iniciarse la segunda campaña de Francia con el ataque a la línea de Wagram, entra en la guerra a Italia, lo que sería el principio del fin. En un contexto aún mayor o más desarrollado, hay que decir que lo que jalonea o lo que lleva también hacia la guerra fueron la invasión japonesa de Manchuria en el año 1931, la invasión italiana a Etiopía en 1935, la intervención alemana y italiana en la Guerra Civil Española, la invasión alemana de Austria a comienzos del 38, la mutilación de Checoslovaquia por parte de Alemania, y el surgimiento y seguido a la ocupación de Italia en Albania, seguido también por lo que serían las exigencias de Alemania frente a Polonia. Ya lo que sería la Segunda Guerra Mundial, la guerra va a obligar a incorporar millones de extranjeros para emplearlos en toda la economía de la guerra alemana, y sacarles el máximo rendimiento a cualquier precio. Esto se va a expandir, esta metodología se va a expandir en toda Europa, como por ejemplo en Italia, Francia, Bélgica, territorios soviéticos, entre otros. En un primer momento no estaba sabido qué hacer con la población judía y se les permitió la inmigración, pero luego se les comenzó a apropiarse sus bienes. No quería que se fugaran con las riquezas, que esto va a ser un preludio para la posterior eliminación. En 1938 se llevó adelante lo que fue la Noche de los Cristales, la cual consistía en la destrucción total de las tiendas de los judíos, sumado a los incendios de las sinagogas, que eran órdenes impartidas de la SS. De esta forma se sometieron a los judíos a las peores humillaciones. Ya para el año 1942, Heydrich comenzó con las deportaciones y las eliminaciones masivas en los campos de concentración, que eran fábricas transformadas en fábricas de muerte. Alemania, frente a sus vecinos, se mostraba frente a una actitud moderada. Parecía querer un entendimiento con Francia a pesar de Versalles. Lo mismo sucedió con la Unión Soviética, a diferencia de Austria, que su reclamo era sobre las razones históricas y culturales que la política expansionista de Hitler romperá con la conquista de los territorios perdidos. Hitler buscaba una instauración de la hegemonía alemana en Europa, teniendo presente que Francia era su gran enemigo. Hitler consideraba que la misma se podía llegar por medio de su buena relación con Inglaterra, basado a la afinidad racial, y que no quería la afirmación de la hegemonía francesa en Europa. Con Italia, la Italia fascista, por otra parte, él pretendía una alianza para conseguir sus objetivos.
En un primer estado, un primer momento, Hitler en su dictadura jugó a firmar los pactos de alianza con el llamado Pacto de los Cuatro, firmados por la iniciativa de Mussolini en el año 1933. Ya para 1935 se reponía por el asesinato del canciller Dollfuss, realizado por nacionalistas austriacos. Era una estrategia para la campaña anexionista y presiones políticas y propagandistas del rey. Este episodio puso en manifiesto la diferencia entre Alemania y Italia. Mussolini junto a Francia e Inglaterra mostraban interés por la independencia austriaca. Frente a esto nos lleva a preguntarnos qué era lo que habían hecho las potencias frente a las violaciones constantes de Alemania. Hay que destacar que Francia e Inglaterra pretendían los armamentos alemanes. Van a continuar con los contactos para la seguridad europea, pero no advierten el objetivo político del rearme alemán. Hitler interpreta las concesiones hechas como una prueba de debilidad e incertidumbre y contradicciones de las potencias. La alianza con Italia le va a garantizar a Alemania un peso decisivo en la política europea y de cierta manera significa un descalabro para las democracias occidentales que tanta debilidad habían demostrado primero frente al revisionismo alemán y luego frente a las iniciativas agresivas del fascismo de Mussolini. El gobierno austriaco va a ceder a las presiones nazis por el acercamiento italo-alemán que habían privado a Austria de la protección, a cambio del reconocimiento formal de su soberanía. Entrega el Ministerio del Interior al mando de jefes nazis y por tal motivo obtuvieron plena libertad para la infiltración nacional socialista.